Mi nombre es María. Soy de origen venezolana, pero actualmente me encuentro en Madrid, España. He sido una fiel seguidora del canal desde hace 4 años y nunca me pierdo ningún episodio. La siguiente historia no me sucedió a mí, sino a mi hermana mayor. Actualmente tiene 28 años, pero cuando le ocurrió esto tenía apenas 18. Ella me lo contó a mí y yo se las hago llegar a ustedes. Mi hermana tenía 18 años cuando se enamoró de un hombre 21 años mayor. Esto causó muchos problemas con nuestra familia, ya que mis padres evidentemente no lo aceptaban. En su momento de rebeldía, mi hermana se fue de nuestra casa y pasó a vivir a casa de mis abuelos maternos. Esa casa está llena de relatos raros, desde los normales que en ese entonces nos asustaban como ver murciélagos volando por toda la casa, hasta los más difíciles de explicar como sombras que se veían correr o mirarte entre los pasillos. Mi hermana vivió ahí un año, y los primeros meses fueron geniales al lado de mis abuelos, tranquilos y hasta felices. Hasta que un día por la mañana, a las 5, mientras se alistaba para ir a la universidad, desde el oscuro fondo de la casa escuchó unas risas como de niños. Pensó que todo estaba en su cabeza y su caso omiso porque era absurdo que hubiera niños en la casa. Logró ignorar el suceso hasta que días después, ella se encontró sola en casa. Eran alrededor de las 11 de la noche cuando estaba estudiando para un examen que tenía pronto y volvió a escuchar las mismas risas macabras que hace unos días atrás. Salió de su habitación y jura que había 3 personitas de espalda mirando fotos de toda la familia, de esas típicas que tienen las abuelas en sus casas. Mi hermana corrió rápidamente a su habitación para asegurar la puerta y no volver a salir en toda la noche. Días después, ya cansada de estos sucesos y risas constantes que la seguían día y noche, mi hermana decidió dormir en la misma habitación de mis abuelos en un sofá-cama en el piso al lado de su cama. Estaba durmiendo cuando algo la asustó. Algo la hizo levantarse asustada y agitada exactamente a las 3:30 de la madrugada, y es que se dio cuenta de que en la orilla de la cama de mis abuelos estaban las 3 mismas pequeñas figuras mirándolos dormir. En esta ocasión, ella pudo mirarlos mejor. Me cuenta que estos eran de estatura muy baja, que no llegaban a los 80 centímetros, con ropa muy fea y sucia, y con cara de ancianos. Su reacción fue cubrirse con las sábanas de pies a cabeza hasta quedarse dormida, lo cual tardó bastante. Por la mañana le comentó a mi abuela y a una vecina lo que le venía ocurriendo desde hacía semanas con estos entes. Esta vecina le dio agua bendita que tenía en su casa y una hoja con oraciones muy específicas. Le dijo que echara agua por cada rincón mientras iba diciendo en voz alta las oraciones que le dio. Mi hermana hizo lo que le dijo la vecina por varios días, hasta que estos entes se fueron y dejaron de molestarla. Tiempo después, mi hermana se enteró por esta misma vecina que estos duendes habían estado de casa en casa, incluida la suya, antes de llegar a casa de mis abuelos y así los habían estado ahuyentando. En el pueblo se dice que cuando estos duendes andan de casa en casa es porque buscan algún alma indefensa a quien molestar o algún desafortunado niño para llevárselo y nunca volver. Esta historia le ocurrió a mi tío, alguien que suele manejar siempre a alta velocidad, aunque nunca había tenido un accidente hasta esta noche. Ocurrió en el único camino que hay para llegar a nuestro pueblo, uno que hemos transitado desde siempre, por eso conocemos todas las historias que rodean el lugar. Cada accidente en ese tramo es catastrófico. Las historias van desde una quinceañera fallecida en ese tramo hasta combis de transporte público accidentadas con todos los pasajeros fallecidos. A simple vista no parecería un tramo peligroso, es una recta de algunos kilómetros. Hay 2 carriles, uno de ida y uno de vuelta, y no tiene más división que unas líneas. No hay topes ni más baches de lo normal. Sin embargo, la cantidad de accidentes de ese tramo es superior a cualquier otro de esta carretera, la Yecapixtla o Cuituco en el estado de Morelos. Los lugareños la conocen como la carretera de la muerte, incluso los periódicos locales la nombran así. El suceso que quiero narrarles ocurrió de madrugada. Mi tío conducía como siempre a toda velocidad por ese tramo, pero de pronto sintió que algo no andaba bien, como si tuviera el presentimiento de que algo estaba a punto de pasar. Casi de inmediato, perdió una llanta que salió disparada. A toda velocidad, perdió el control de su camioneta, un vehículo de carga que solo puede llevar 2 personas en la cabina y tiene la caja descubierta en la parte trasera. Mientras intentaba controlar su vehículo en esos instantes de terror, dice que pudo ver mucha gente parada sobre la carretera. Dice que lo veían mientras su camioneta volcaba. Eran hombres, mujeres y niños, quienes simplemente le miraban inmóviles. Su punto de quiebra fue darse cuenta de que estas personas estaban ensangrentadas. Soltó el volante, incapaz de seguir controlando su camioneta, y escuchó gritos de terror por todos lados. Primero pensó que era él quien gritaba, pero luego notó que los gritos venían de todas partes. Alaridos de hombres y mujeres, llantos de dolor, de desesperación. De alguna forma lograba verlos completamente definidos como personas reales, pero siguió dando volteretas y escuchaba los cristales romperse, los fierros retorcerse con cada impacto contra el pavimento.
Solo pudo rezar y pedirle a Dios que lo ayudara. Le decía que no era su momento, que tenía que vivir por sus hijos que estaban aún muy pequeños. Con toda su fe oró, y de un momento a otro, la camioneta por fin dejó de rodar, dejó de escuchar los gritos. De nuevo estaba solo en esa carretera rural, sin iluminación, en completa oscuridad, totalmente solo. Bajó de la camioneta, seguro de que estaba gravemente herido, y que en cuanto la adrenalina se fuera, sentiría el dolor. Estaba aturdido, temblando de miedo. Como pudo, se recostó, recargándose en las llantas delanteras de su camioneta, y cerró los ojos. No sabe cuánto tiempo pasó cuando lo despertó una voz que le decía: «Amigo, amigo, ¿está bien?» Mi tío, seguro de que algo terrible le había pasado, le preguntó al señor si se veía muy mal, si creía que se podía salvar. El señor lo miró raro, pensando que estaba borracho seguramente. Mi tío se levantó con ayuda del señor y se dio cuenta de que no estaba herido. Su camioneta estaba intacta, salvo la llanta que se le había salido, pero los cristales estaban bien, la carrocería igual. Parecía que solo había derrapado y se salió del camino. El lodo y la hierba lo detuvieron pronto, ni siquiera había chocado con algún árbol. Al ver todo esto, me quedé impactado. Estaba seguro de que había tenido un accidente catastrófico. Estaba seguro de que había estado al borde de la muerte y por eso había podido ver a los espíritus que ahora habitan la carretera. Sentí como mi camioneta daba vueltas en el aire y escuché los cristales romperse. Por eso le había pedido a Dios que no acabara así, que no fuera ese mi último suspiro. Sin embargo, no había evidencias de nada más que una llanta zafada y mi posterior derrape hasta la maleza. Hasta el día de hoy no sé qué pasó. Dios me salvó en ese último instante. Me desmayé por el susto de la llanta, lo cual es improbable, ya que soy un hombre muy valiente, del tipo que en su juventud montaba toros por diversión. La hipótesis que tenemos nosotros al respecto es que al momento de que la llanta salió disparada en mi camioneta y perdí el control, entré por un momento en un mundo paralelo, en un plano paralelo donde están los espíritus atrapados en esa carretera. La situación, el miedo que sentí, rompieron el velo que divide ambos planos y esos espíritus pudieron ver como una vez más alguien moriría en ese tramo, reviviendo el momento de sus propias muertes. Por eso gritaban así. Probablemente ellos también oraron antes de su inminente final, tal como yo hice al sentir que estaba a punto de morir. No son pocas las personas que han visto fantasmas en ese tramo, y ahora cada vez que pasamos por ahí, sentimos mucho lo que pasaron quienes perdieron la vida en ese lugar. Con una pequeña oración, pedimos que esas almas dejen esa carretera y sean libres, y ya no tengan que revivir el momento de sus muertes. También pedimos para que nadie más muera ahí. Hay lugares con tanta energía maligna que impiden a los espíritus avanzar hacia la luz, lugares que siguen alimentándose de todas las almas que tienen la desgracia de sufrir un accidente ahí. Muchas gracias comunidad, muchas gracias Uriel. Tengo muchísimas historias en familia, ya que somos muy sensibles a estos temas. Yo creo que debe ser porque dicen que mi abuelita era una bruja. Luego les contaré sobre ella y sobre una tía nahual. Gracias de nuevo por su atención a esta historia.